La inseguridad, madre, era muy tranquilo, pero ahorita ya no. Mataron a uno. La zona visitada fue la colonia Pinar de la Calma, que rodea el Cerro del Gachupín. Los antecedentes con los que contábamos antes de la visita era que antes las actividades principales que surgían por el cerro era la extracción de piedra y cantera, y que los terrenos pertenecían a la comunidad indígena de Tequepexpan desde el periodo colonial. Sin embargo, han matado a su flora y fauna a pesar de las luchas con la urbanización de su cerro. Desde que iniciamos el trayecto desde el Iteso al lugar de observación, comenzamos a notar claras diferencias de estilos arquitectónicos y diseño de la zona urbana. Al empezar, la zona estaba bastante despoblada y no vimos muchas casas. Las que sí vimos eran de aspecto muy moderno. Conforme nos fuimos adentrando a la zona de estudio, el estilo de las casas se hizo más clásico y poblado. Fue posible observar que entre casas había pedazos de cerro a la venta, los cuales tenían trazos de la vegetación, donde aún habitaban algunos animales como ardillas. Esencialmente nos fueron claras las diferencias que existen entre lo urbano y lo rural, pues aunque vimos muchas casas construidas, también observamos que hay espacios en los que aún no se construye. De hecho, había una gran cantidad de anuncios publicitarios invitando a las personas a invertir en la zona, usando los paisajes como justificación para las compras de terrenos. Principalmente notamos proyectos en proceso de ser edificios de departamentos. De hecho, había una iniciativa de construcción de 7 edificios, de los cuales ya habían 5 listos. Sin embargo, nos fue evidente que esto puede ser problemático, porque el cerro es propenso a derrumbarse y deslaves, lo cual no es apropiado para ser habitado. Al continuar nuestro camino por la zona, nos topamos con la delimitación entre Zapopan y Tlaquepaque. Aquí apareció el primer comercio que observamos en el trayecto, el cual fue un Oxxo. Por la falta de negocios en lo alto del cerro, creemos que las personas que actualmente lo habitan tienen que bajar para acceder a los servicios. Además, con el cambio de municipio fue claro el incremento de los descuidos de la infraestructura pública y vial. Finalmente, nos acercamos a 2 parques. El primero de ellos, Parque del Pinar, tenía estructuras que invitaban a las personas a hacer uso de las instalaciones, como juegos, áreas verdes y canchas. Sin embargo, el acceso a estas estaba cerrado al público. Fue por esto que continuamos caminando hasta llegar al Parque del Tajín, donde notamos la aparición de más negocios, maquinaria para ejercicio, una escasa vegetación y falta de mantenimiento de jardinería. Este fue el espacio en el que realizamos entrevistas a los habitantes de la zona, indagando sobre temas referentes a los negocios, las actividades desempeñadas en la comunidad y los posibles sentimientos colectivos de insatisfacción con la construcción del Cerro del Gachupín. La primera consiste en que los investigadores aprendan mediante la exposición plena al escenario. Para lograrlo, Bárbara Kaulich recomienda que se emplee una relación auténtica y natural con los miembros de la comunidad. También se recomienda que se mantenga una actitud abierta y mirada activa hacia los sucesos y objetos presentes en el entorno. Esencialmente, Kaulich recomienda una disposición a aprender y adaptarse en el uso de esta técnica, recordando siempre la importancia de ser tolerante y respetuoso con los sujetos y espacios. En cuanto a la entrevista antropológica, Rosana Guber menciona que sirve para construir marcos de referencia de los actores a partir de la verbalización asociada libremente. Es decir, por medio de conversaciones libres pueden surgir los temas importantes y las preguntas que el investigador podrá elegir profundizar. Guber resalta la importancia de este método de entrevista, ya que tiene temas que quizás no se habían complementado para el desarrollo del trabajo que puedan surgir solamente cuando las menciona el sujeto. Citlali nos comentó que su mayor preocupación al vivir en la zona es la inseguridad que se vive.
ha sido víctima de los robos que surgen comúnmente. La entrevista se realizó por medio de un cancel por el mismo tema de la seguridad. Al principio se notaba un poco de desconfianza hacia nosotras. Cuestionó el motivo de la entrevista en cuanto llegamos y nos presentamos. Sin embargo, conforme fuimos abriendo el tema y compartimos nuestra comprensión hacia sus preocupaciones, se fue abriendo más. En la pizzería Mama Farina nos recibió Iker Darío, que es un empleado del restaurante. Se mostró muy contento con su trabajo, ya que su ambiente laboral lo describe como bueno, tranquilo y amigable, además de sus vivencias en la zona, ya que viene de Tlaquepaque, zona en la que no se siente muy seguro. Al contrastar sus vivencias en Tlaquepaque con las que ha tenido en Zapopan, expresó que las de Zapopan son mejores. Ha escuchado algunas balaceras, pero no ha tenido encuentros cercanos con inseguridad en el trabajo. En la panadería Amalia entrevistamos a Marco, el dueño de la panadería. Él vive en Tlaquepaque, por lo cual pudo hacer las mismas comparaciones que Iker. Se mostró muy participativo, pero manteniendo una actitud bromista. Al final, inclusive, nos regaló piezas de pan, que creemos que fue el resultado de la admiración que tuvimos hacia sus productos. Del puesto de comida rápida pudimos entrevistar a una dupla de madre e hija, Celia Valenzuela y Laura Portillo. Celia es la madre de un hijo de alrededor de 8 años. Cuando la entrevistamos, estaba poniendo su puesto de vendimia de salchipulpos y espiropapas. Amablemente se dio a contestarnos nuestras preguntas. Nos compartió que ya llevaba 30 años viviendo en la colonia y lo que más le gustaba de vivir ahí es la convivencia con los vecinos. Por otro lado, lo que menos le gustaba era la inseguridad. Recuerda claramente cómo se veía antes el Cerro del Tesoro y hasta nos platicó que se metía a la Cueva del Oso. Apoyó en la resistencia, pero platica que aún después de sus esfuerzos siguieron construyendo. Muy mal, de hecho estuvimos nosotros apoyando cuando fue todo lo para que lo construyeran y siguen construyendo los. Madre, Laura, reforzó los comentarios de su hija. Sí, de hecho firmamos para poder que quitaran todo eso, pero no nos hicieron caso. Y añadió que está en desacuerdo con lo que se ha hecho con su cerro. Se supone que es un pulmón de aquí de la colonia y todo, y no respetaron, no les interesó. Además, compartió que uno de los impactos más grandes que se nota en la vida de la colonia a raíz de las intervenciones que se han hecho al cerro es la baja accesibilidad y calidad del agua. No hay tanta agua porque quitaron de allá. Y luego el agua está saliendo ahorita como lodosa, muy fea. Y antes no, eran los chorros grandes de agua. Y ahorita, si acaso te sale un chorrillo. Primero, creemos que se va a consumir el cerro hasta que solo sea una zona urbana más. Esto traerá mucho más tránsito automovilístico a la zona, lo cual perjudicará la movilidad de la población actual. Inclusive, hipotetizamos que se verá una necesidad creciente por emplear señalizaciones y semáforos para poder controlar el tráfico. Además, surgirá un incremento en las problemáticas que ya existen en cuanto a los servicios de la distribución del agua. Las personas que no tuvieron un desacuerdo tan marcado con la urbanización del cerro fueron aquellas con un interés comercial, pues la apertura de la zona puede atraer más clientes. De ahí en más, sí hubo un sentimiento compartido de oposición ante las construcciones. Uno de los principales hallazgos de la visita fue que hay un sentimiento compartido de inseguridad en la zona. Pensamos que la inseguridad de la zona aumentará conforme pasen los años y urbanice más la zona, porque se dará entrada a muchas más personas que pueden tener motivaciones negativas ante la zona. Además, al haber más construcciones se verá un incremento de obras negras, las cuales creemos que posibilitarán el refugio de los maleantes. De forma esperanzadora, creemos que al haber un crecimiento en la vecindad, también aumentará el fomento de negocios y actividades recreativas. Esperamos que el crecimiento de la vida de la zona pueda ayudar a preservar el buen ambiente vecinal y a reavivar el espíritu comunitario. A raíz de las observaciones y entrevistas realizadas, nos percatamos de que la comunidad más afectada por las construcciones en el Cerro del Tesoro es la que habita la zona de Pinar de la Calma. Está localizada debajo de paisajes del tesoro, por lo cual han sufrido repercusiones en la calidad de vida por afectaciones a los servicios básicos y la seguridad. Sin embargo, también concluimos que dentro de esta comunidad los negociantes gozan de un aumento en la demanda de sus servicios, por lo cual no tiene tanta oposición a la llegada de nuevos habitantes. Poner en práctica los conceptos sobre los que habíamos estado leyendo a través del semestre fue una experiencia realmente enriquecedora.
Nos fue posible conocer la zona con tanto detalle al emplear la observación participante y la entrevista antropológica. Nunca habíamos usado estas herramientas de investigación, entonces nos sorprendió lo mucho que se puede recabar sobre una problemática específica mediante la atención a detalles que hacen referencia a los sentidos. Por ejemplo, estando en la cima del cerro, nos fue particularmente impactante poder ver la naturaleza y olerla, mientras estábamos conscientes de que las construcciones están acabando con ella. En cuanto a las entrevistas antropológicas, tuvimos que superar el miedo a dirigirnos a personas desconocidas para hacerles preguntas sobre temas que podrían ser sensibles. Sin embargo, fue gratificante que tuvieran una buena reacción ante nuestras preguntas. Inclusive se notó entusiasmo por hacernos saber el contexto de sus vivencias como comunidad. Nos reforzó la idea de lo importante que es tener una apertura hacia los demás, sus puntos de vista y las nuevas experiencias. Por el mismo detalle de que fue nuestra primera vez abordando una investigación de este tipo, nos surgieron preguntas e ideas de posibles mejoras para una futura investigación. Nuestras dudas a partir de las observaciones son: En cuanto a las mejoras de nuestro abordaje de la investigación, consideramos que podríamos tener más tacto con las personas para que haya un nivel más alto de confianza. Además, creemos que ahora que tenemos un ojo más crítico sobre los espacios que observamos, nos sería más fácil tomar fotos sobre los detalles más puntuales del ambiente. La calidad de nuestros audios también podría ser un poco mejor, por lo que creemos que el uso de un micrófono sería útil en un futuro.